¿Qué opinas en torno a que las neurociencias pudieran absorber en un futuro la psicología? ¿Qué Pues yo creo opinas que en tiene que ver torno a con lo que eso? acabo de decir, los niveles de análisis. Ujú, Supongo que antes, lo que voy a dar es una respuesta irónica, ¿no? Supongo que antes la física subatómica habrá subsumido a la biología. ujú. Porque fijaros qué curioso, hay gente que defiende que no puede estudiarse la psicología, no es ciencia hasta que no se reduzca el conocimiento de los procesos biológicos, cerebrales, etcétera, Claro, neurales, claro. que los sostienen. ¿Y por qué os paráis ahí? ¿Es que acaso los Casi, procesos, es que los procesos neurológicos no son acaso procesos subatómicos, es decir, no son procesos de la materia, y la materia no está formada por moléculas y átomos? ujú, Pues entonces es que la biología no podrá ser ciencia hasta que no se reduzca al final a física, ¿no? Es que es una estupidez, es decir, porque es no entender, y a ver si me explico bien, porque esto un poquito técnicamente lo he trabajado un poquito. Esto tiene que ver con lo que llamamos niveles de análisis, ¿vale? Los niveles de análisis no son niveles de la naturaleza. No existe la física atómica, la física subatómica, lo psicológico, lo ujú, biológico, lo ujú, físico. Eso no existe en la materia. La materia ujú. es un continuo. Claro. Vamos, desde el átomo hasta lo que sé, hasta Santiago de Gomea, que es una organización concreta de átomos, ¿no? Eh, a ver, los niveles de análisis tienen que ver con qué parte de la naturaleza controla antecedentemente tu conducta. Tu conducta Ujú, verbal, para ser exacto, tu conducta teórica, es decir, no solo verbal, ujú, pero es decir, cuando yo soy psicólogo y actúo como psicólogo, ¿en qué cosas me fijo? Es decir, ¿cuáles son mis estímulos discriminativos? Claro, normalmente cualquier teoría científica trabaja con abstracciones, no trabaja con hechos. Es decir, porque claro, la ciencia puramente empírica sí, quizás trabaje con hechos directos y ya está. Pero cuando tú quieres generalizar, etcétera, el proceso de construcción científica implica abstraer. Abstraer significa estar controlado por algunas propiedades de la materia, pero no por todas. Por ejemplo, si una persona es músico, no todos los ruidos le valen, ¿verdad? Es decir, hay algo que es musical y algo que no es musical. Se fijará en el tono, se fijará en el timbre, se fijará en la melodía, etcétera. Ese mismo sonido físico lo puede analizar en términos de puramente física, es decir, cuáles ujú, son las características de ese sonido en kilohercios, etcétera, tal, ¿no? Intensidad, tal, la onda sonora, etcétera. Un músico lo analiza lo mismo, pero desde otros tipos de abstracciones. Le interesan otras cosas, la secuencia, lo que llamamos la melodía, el ritmo, etcétera. Si estamos hablando de un pintor, aunque haya sonido en la sala del museo, él está atento a los cuadros, pero no está atento a los cuadros como tú, sino que está atento a los cuadros muy específicamente y ve cosas que tú no ves, porque ujú, has sido entrenado para ello, etcétera. ujú. Entonces, cuando tú eres psicólogo, a ti te han tenido que entrenar para atender a ciertas propiedades de la materia y no a otras. A eso que llamamos conducta. Y eso que llamamos conducta, claro, ya te la definición ahora mismo, no de la psicología, sino de la análisis funcional. Eso que llamamos conducta es la relación del sujeto con su medio, como he dicho antes. Si tú lo que estás estudiando es lo que un sujeto hace en función de qué estímulo antecedente hay, qué consecuencias tiene, o qué historia previa, o conocimiento que me da igual. Es decir, si estás haciendo eso, estás haciendo psicología. Y tienes una lógica, un lenguaje, un tipo de experimento, un tipo de atención selectiva a ciertos hechos y no a otros. Y eso te ha permitido avanzar como psicólogo. Y el biólogo hace exactamente lo mismo, pero desde otra perspectiva. Yo siempre pongo un ejemplo muy tonto. Pues una persona se ha caído desde un quinto piso y ha caído encima de un coche y se ha matado. Y ya vamos al físico, y el físico dice, a ver, ¿qué altura es? Tanto. ¿Cuánto pesaba este hombre? Tanto, tal. A ver, pues la fuerza del impacto ha sido tal. Y lógicamente esto ha tenido que apoyar el coche y tal. Si este coche se ha apoyado más de la cuenta o no, usted puede reclamar o no al constructor porque es demasiado débil o realmente el impacto. Eso te lo puedes contestar en físico. Llega el biólogo y el biólogo o sea, el médico, por ejemplo, te dice, a ver, un impacto de la fuerza que me ha dicho el físico, muerto seguro. Ujú. O depende de cómo haya caído, en cuál fue la posición, etc. Pero descritas toda una serie de variables para asegurar que esa persona tiene un traumatismo craneal con esa fuerza y ese impacto, esa velocidad, se ha muerto. Llega el psicólogo. ¿Y en qué se fija? Se fija en si esa persona se ha tirado o no se ha tirado, o ha sido un accidente. ¿Se ha Ujú. suicidado? Esa es la pregunta del psicólogo.
Ujú. Y si llega un arquitecto, la pregunta es si está bien alto en la barandilla del balcón o... ¿Veis? Es decir, la realidad es la misma. Un tipo que se ha caído o lo que sea, se pega un... Que es un mismo Pero, fenómeno, pero analizado en distintas claro, dimensiones. analizado en distintas dimensiones, lo Ujú. cual implica un aprendizaje discriminativo diferencial Ujú. según a qué estés atendiendo, es decir, según Entonces, el entrenamiento de los psicólogos es diferente al entrenamiento de los biólogos y de los neurocientíficos, porque nos interesan otras cosas, porque damos respuesta a otra cosa, porque tenemos un lenguaje para esto y no para otras cosas. Entonces, cuando tú tratas de reducir, es decir, cuando tú tratas de aplicar la lógica, el lenguaje, el tipo de experimento y la atención a fenómenos que no tienen nada que ver con los fenómenos para los que tú has sido entrenado, se produce lo que se llama una transferencia discriminativa. Es que técnicamente lo podemos explicar, una que entorpece. Es decir, si yo te enseño a que tú discrimines siempre el verde del rojo, el verde es bueno porque cuando tú le das, comes, aroma, por ejemplo, cuando pica, en la tecla verde come, cuando está roja no, y después eso la pone Ponoma, le pongo el verde y el rojo, y ahora le pongo una línea vertical y una línea horizontal. Pero ahora lo relevante es que la línea sea vertical y horizontal, para nada los colores son irrelevantes. No, se va a hacer un lío. La paloma va a seguir atendiendo a los colores y no va a atender a las líneas. Y a ti te parten de colores, es decir, neurociencias, y ahora resulta, y previamente te han enseñado a discriminar colores, psicología, y ahora después te intentan encajar eso en líneas horizontales, verticales, tú vas a tener un retraso. Si a ti te haces lo contrario, que es lo que suelen hacer ahora, te darte muchas explicaciones de fisiología y de cerebro y tal, intentar después aplicar eso al campo de la conducta, pues claro, resulta que no funciona porque hay una transferencia negativa, hay un entorpecimiento. No solamente no es bueno, es que es malo. Es que es malo. Yo sé que esto es muy poco popular, porque lo popular es decir, todos nos tenemos que llevar bien, todos tenemos que colaborar, viva la multidisciplinaridad. Claro. Por eso los médicos están absolutamente encantados de que los psicólogos les demos clases de análisis experimental de la conducta todos los días en sus facultades, ¿verdad? A los psiquiatras, ¿no? Por eso están encantados los médicos de que les expliquemos un poquito más de física subatómica para poder entender qué es eso del cerebro, etc. Vamos a ver, por Dios. Es decir, la colaboración siempre es buena, pero entre disciplinas que estén maduras, entre disciplinas que ya tengan muy claro cuál es su lógica, cuáles son sus datos, cuáles son su tipo de experimento. A partir de ahí podemos, claro, es decir, puede hacerse bioquímica, claro, pero tiene que saber muy claro qué es la biología y qué es la química. Y llega un momento en que hay fronteras en que se pueden compartir cosas. Pero claro, la bioquímica no puede existir previamente a la biología o la química. Claro. O sea, no puedes hacer multidisciplina, transdisciplina o interdisciplina cuando no tienes disciplinas primeras, sí, ¿no? Claro, y nosotros estamos en un nivel en que ni siquiera hemos definido la disciplina. Nosotros no, los analistas de la conducta tenemos muy claro, vamos, yo creo que la mayoría tenemos muy claro lo que es nuestra disciplina, pero la psicología no, psicología de debate. Psicología de la mente, es la ciencia de la mente, es la ciencia de los procesos mentales, es la ciencia de la conducta, ¿de qué demonios es? ¿O aceptamos variables intermediarias o no aceptamos variables intermediarias? Santiago, interesantísima la entrevista que nos has dado. Incluso yo, compañero, les recomendaría, a propósito de varias cosas que aquí se mencionó Santiago, 2 libros de analistas lógicos del lenguaje. Se los muestro aquí. Por supuesto, por supuesto. Fundamental, y para que vean que yo sí los leo. Miren nada más. Ese libro, el que lo lee y no se hace conductista, claro, es que no sabe leer, vamos, o que lo ha dejado a media o no lo ha leído, ¿no? Porque es de una lógica tan aplastante, es decir, te desmonta el mito de lo mental. Es la artillería pesada. Sí, y mira, y este también. Otro, bueno, claro. El mito de la metáfora de Turbine. Otro también, sí. Sí, no, interesante. Son excepcionales, ¿no? Sí, vamos,